El objetivo de utilizar los procesadores de textos es justamente poder armar los documentos y en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, estos documentos van a ser impresos. Entonces, ¿cómo hacemos desde Word para imprimir un documento o parte de un documento en el que estemos trabajando? Para ello vamos a utilizar el menú Archivo y dentro del menú Archivo vamos a encontrar las opciones de impresión. Estas opciones, la primera observación que yo siempre hago, en muchos casos son comunes, pero en otros van a variar, ahora vamos a ir viendo algunos detalles, van a variar también en función del tipo de impresora que tengamos en nuestro sistema. Si tenemos una impresora que permita, por ejemplo, imprimir en doble faz de forma automática, Word lo va a detectar y nos lo va a indicar siempre y cuando esté bien configurada esa impresora en nuestro sistema. Bien. Si no, generalmente nos va a dar la opción, por ejemplo, de que imprimamos en doble faz, es decir, de los dos lados de la hoja, de forma manual. Es decir, va a imprimir de un lado y después nos va a pedir que nosotros demos vuelta a la página para volver a pasar por la impresora y que imprima del otro lado de la hoja de papel. Esta opción, una de las más relevantes, no está habilitada en todas las impresoras. Las impresoras estándar, láser comunes o de chorro de tinta comunes generalmente no tienen esta opción. Ya impresoras mucho más grandes o fotocopiadoras, por ejemplo, ya traen esta opción incorporada y nosotros la podemos aprovechar para imprimir en ambos lados de la hoja de papel. Entonces, ¿cómo imprimimos? Para imprimir un documento como el que tengo abierto en este momento, nos vamos a ir al menú Archivo y dentro del menú Archivo vamos a buscar la opción Imprimir. Cuando hacemos clic en Imprimir, el menú que nos sale con las opciones va a ser el mismo en casi todas nuestras computadoras, en casi todos nuestros sistemas de Word, donde vamos a encontrar en principio cuántas copias queremos hacer del documento. Si queremos hacer una, que es la opción que sale por defecto, o dos o tres, etc. Bien, aquí es donde vamos a poder definir cuántas copias queremos hacer del documento. Luego vamos a encontrar el sector donde debemos elegir la impresora. Y acá es donde, de acuerdo a la impresora que tengamos, algunas de las opciones que siguen a continuación pueden ir variando. Yo en este caso no tengo configurada una impresora en esta computadora. Tengo esta que viene por defecto como para que Word me pueda generar un documento, pero me va a restringir en algunas opciones. Veamos qué opciones tengo y cuáles podrían ser esos cambios. Entre las opciones, lo primero que vamos a encontrar, que acá en realidad no va a haber cambios, es la opción de qué hojas quiero imprimir. Si quiero imprimir todo el documento o si quiero imprimir alguna parte. Por ejemplo, si quisiera imprimir todo el documento, que es la opción por defecto, queda con esta opción que es imprimir todas las páginas. Pero podríamos elegir, por ejemplo, que se imprima la página actual. Imprimir la página actual sería imprimir la hoja que estoy viendo en pantalla. Y la hoja que estoy viendo en pantalla, por defecto, es la primera hoja de mi documento. Mi documento igual es muy cortito, tiene 2 páginas, pero eso lo puedo apreciar aquí abajo. Aquí abajo entonces donde voy a poder pasar de página. Supongamos que quisiera imprimir este pedacito de texto nada más, esta porción de texto. Si lo dejo así y pongo imprimir, automáticamente se imprime solo esta parte del texto y no se imprime la primera hoja, es decir, se imprime solo la hoja 2. Entonces, esta opción de imprimir la página actual es muy interesante si tal vez justo estoy editando un documento de varias páginas y quiero imprimir alguna de ellas en particular por X motivo, ya sea para una corrección, para una revisión, para presentársela a alguien para que me dé su opinión de lo que está escrito, voy a utilizar la opción de imprimir página actual y siempre la voy a tener que ubicar utilizando estas flechitas o puedo escribir en realidad el número de página. Acá tengo 2. Si tuviera 15 podría escribir el número 7 y va automáticamente a la página número 7. ¿Qué otra opción tenemos aquí al momento de imprimir? La otra opción es imprimir páginas impares o páginas pares, es decir, podríamos elegir con qué tipo de páginas queremos imprimir, de la 1 en adelante o de la 2 en adelante. Y si no, también tenemos la opción, cuando elegimos la opción de imprimir todas las páginas, de definir aquí debajo, en este cuadro que tenemos acá, cuáles
páginas quiero imprimir. Si activamos la ayuda que viene acá, a ver si se despliega. Bueno, no se me despliega la ayuda, no importa, la explico. Aquí lo que vamos a poder hacer es indicar, ahí se desplegó la ayuda. Separando con comas vamos a poder indicar cuáles de las páginas de nuestro documento queremos imprimir. Supongamos que si tenemos un documento de 15 páginas, quiero imprimir la 1, la 4, la 6 y la 8. Lo indicamos así, separamos con comas. En ese caso se van a imprimir solo 4 páginas. La página 1, la 4, la 6 y la 8, que son las que yo estoy mencionando de esa forma. Otra opción que tenemos, en este caso eran hojas por separado, pero puedo también definir rangos, es decir, indicar desde una página hasta una última página el rango de hojas, es decir, el número de páginas que quiero que se impriman. Supongamos, nuevamente, si mi documento tuviera 15 páginas y quiero imprimir de la página 7 a la página 14, voy a escribir entonces 7-14. De esta forma se van a imprimir 7 páginas. Se va a imprimir la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Es decir, que se va a imprimir ese rango de páginas. De la 1 a la 7 no se imprimen y la última, que sería la 15, suponiendo que mi documento tuviera 15 páginas, no se imprimiría. Y lo bueno también es que esto se puede combinar. Yo podría decir, supongamos quiero las páginas 1, 3, 7 y 14, y de la 7 a la 14. Entonces ahí, por ejemplo, se me imprimirían la página 1, la página 3 y luego las páginas de la 7 a la 14 de forma consecutiva. Es decir, ahí podemos ir jugando con estos rangos y con estos elementos que nos ofrece Word para no tener que ir a la hoja 1, mandarla a imprimir, ir a la hoja 3, mandarla a imprimir, sino que directamente definimos acá de ese documento que estamos escribiendo. Si tuviera 15 páginas, vuelvo a plantear ese número de páginas para un documento extenso, puedo ir eligiendo entonces cuáles de las hojas imprimir si es justamente necesario hacerlo por algún motivo. La otra opción, que esto es lo que comentaba al principio de este video, la opción de imprimir a una cara va a depender de la impresora que tengamos. En este caso, yo definí una impresora que me pide imprimir manualmente a doble cara. Es decir que si yo elijo esa opción de imprimir manualmente a doble cara, lo que va a hacer Word es mandarme a imprimir las hojas impares. Es decir, me va a imprimir la 1, la 3 y así sucesivamente. Supongamos que fueran 15 páginas. De la 1 a la 15 solo las impares. Cuando termina de imprimir, yo tomo esa cantidad de páginas que se imprimieron, las doy vuelta con respecto a mi impresora, las ubico en la bandeja y vuelvo a imprimir. Me va a salir un cartel en realidad que me va a pedir o me va a esperar confirmación de que quiero imprimir del otro lado y va a ir tomando las páginas y las va a ir imprimiendo, en este caso con las páginas pares, de la 2 en adelante. Esto es en el caso de que querramos hacerlo manualmente, si no imprimimos a una cara. La opción intercalada, esta opción cobra sentido cuando hacemos impresiones de más de una copia, es decir, cuando hacemos 2 o más copias de un mismo documento. Lo que permite esta opción es, que está por defecto siempre en intercaladas, es imprimiendo juegos completos. Es decir, si mi documento tiene 15 páginas y yo quiero hacer 3 copias, me imprime el primer juego completo de 15, el segundo juego completo de 15 y el tercer juego completo de 15 páginas. Ahora, la otra opción, que sería la de sin intercalar, lo que haría es, como vemos ahí en los numeritos, es imprimirme, si eran 3 copias, me va a imprimir 3 hojas de la hoja 1, 3 copias de la hoja 2, 3 copias de la 3 y así sucesivamente. Es decir, me va a ir imprimiendo la cantidad de copias de cada una de las hojas sin intercalarlas, justamente. Entonces, ahí el tema es que nosotros vamos a tener que luego compaginar, es decir, tomar las primeras 3 hojas, ubicarlas en una mesa, tomar las segundas 3 hojas e ir armando los juegos, digamos. Bueno, dependiendo del volumen a imprimir y del tipo de impresión que vayamos a hacer, se puede elegir una opción o la otra. La opción de orientación vertical
Esta sí viene por defecto en todos, vertical u horizontal, en el caso de que querramos alterar la impresión pero no el documento. Nosotros vimos al principio que podíamos definir, al principio de este curso, que podíamos definir el tamaño de las páginas y su orientación. Ahora, al momento de imprimir también podemos hacer algún cambio, pero sin afectar ese tamaño de papel o sin alterar la orientación del papel. Si por defecto yo lo tengo configurado en vertical y por algún motivo quiero aquí imprimirlo en horizontal, lo puedo cambiar. Este cambio no va a afectar al documento, solo va a afectar a la impresión. Lo mismo con el resto de las opciones que están a continuación. El tamaño del papel, también lo puedo modificar aquí, supongamos que elijo un papel oficio. Igual que los márgenes, supongamos elijo un margen normal. Estas tres opciones las podemos cambiar al momento de imprimir y no van a modificar al documento. Es decir, si mi documento estaba en tamaño carta o en tamaño A4, por más que yo aquí ponga oficio, el documento original no se modifica. Voy a ver, ahí está la primera hoja. Bien, y por último, esto lo voy a volver a dejar en vertical. Y por último aquí tenemos la opción para elegir la cantidad de páginas por hoja que querramos imprimir. Esto implica modificar el tamaño del documento al momento de imprimir. Por ejemplo, si elijo la opción 2 páginas por hoja, acá Word no me hace la vista previa, o sea, yo aquí no lo estoy viendo, pero en realidad esta opción lo que va a hacer es que en el tamaño de la hoja que yo tenga elegida, por ejemplo, oficio, A4 o carta, que son los más comunes, me van a salir las dos primeras hojas del documento, una al lado de la otra, aprovechando el espacio, o sea, reduciendo el tamaño del tamaño de las hojas y aprovechando una sola hoja imprimirme las dos primeras páginas. Y así sucesivamente, la tercera y la cuarta saldrán en la segunda, la quinta y la sexta en la tercera, y así sucesivamente. Lo que va a pasar es que vamos a apreciar que el tamaño de la fuente, si hemos elegido algún tamaño 12, 10, algún tamaño estándar, bueno, ese tamaño no lo va a respetar, lo va a hacer más chico y nos va a mostrar dos páginas del documento en una sola hoja física. O sea, cuando se salga de la impresora voy a tener dos hojas más chiquitas que el tamaño convencional, el tamaño configurado, pero para que se pueda ver en una sola hoja. Esta opción es interesante, yo suelo utilizarla en algunos momentos que estoy imprimiendo algún borrador, es decir, si mi documento tiene 15 páginas y lo imprimo con esa modalidad, reduzco la pérdida de papel, si es un borrador para alguna corrección, a la mitad. Y si lo imprimo en doble faz, más todavía. Bien, porque en doble faz yo puedo utilizar 4 páginas para imprimir 15. O 7 páginas para imprimir 15. Entonces, de esta forma nosotros podemos reducir el tamaño del volumen de impresión también a costa de que se reduzca el tamaño de nuestra impresión. Es decir que si usamos lentes como en mi caso vamos a necesitar estar un poquito más atentos al tamaño de la fuente. De esta forma entonces es como vemos la impresión, las opciones generales de impresión que vienen con Word y que bueno, como les comentaba desde un principio, dependiendo de la impresora que tengamos, esta opción de imprimir a una cara puede variar y puede ser que se agregue alguna otra opción en función del tipo de impresora, pero por defecto más que nada lo que nos va a poder cambiar es la opción de imprimir a una cara o a doble cara. De esta forma entonces es como podemos imprimir nuestros documentos en Word.